Va a venir hambre a la tierra. La pregunta es, ¿viene hambre antes de la tribulación, antes del arrebatamiento? Jesús dijo que había hambres en plural, y las ha habido en la historia de la humanidad. Pero la mega hambre descrita en Apocalipsis solo viene para la tribulación. ¿Habrá hambres antes de la tribulación? Sí, pero no como en la tribulación. En la tribulación habrá una mega hambre. ¿Te acuerdas del hambre que hubo en el tiempo de José el Soñador, cuando se preparó para los años de prosperidad y los años de escasez? Bueno, esa es una figura y sombra, una parábola de lo que será la tribulación. Habrá mega hambres. ¿Has visto como en una catástrofe, un huracán, un terremoto, la gente corre a los supermercados, a veces roba a los supermercados y se quedan vacíos los estantes? Bueno, aquí en México ha habido varios ejemplos. Hubo un huracán muy fuerte, escala 5, categoría 5 de la categoría Saffir-Simpson, que devastó Acapulco y fue tan poderoso que los hoteles que estaban frente al mar, los balcones de concreto fueron arrancados y todas las habitaciones fueron succionadas. Impactante el poder de ese huracán mortífero, categoría 5. Lo que sucedió fue que robaron los supermercados, no había alimentos, no había provisiones, un desastre. Eso ocurre después de las guerras, el hambre, y ese caballo galopará por toda la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. Pero antes te digo, ¿habrá hambres en el tiempo de la gracia? Sí, pero no como en la tribulación. En la tribulación será en todo el mundo. Y a continuación te voy a mencionar, proféticamente hablando, qué tan grave será el hambre mundial. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. Este jinete negro, ¿qué tan terrible será? Vamos a leerlo, dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, todo lo que ocurre en la tierra fue porque primero ocurrió en el cielo. Primero se toman decisiones en el mundo espiritual invisible allá arriba y después suceden los eventos aquí abajo en la tierra. Por eso oramos, primero ocurre cambios en el cielo y después se manifiesta en la tierra. Hay gente que quiere todo rapidito y ya. No, primero tiene que moverse el mundo espiritual y después ocurre en la tierra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, una balanza. ¿Conoces las balanzas? Esto significa escasez. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Medita en esa frase, te la voy a explicar. 2 libras de trigo por un denario. ¿Sabes que 2 libras de trigo son aproximadamente 1 kilo? ¿Sabes cuánto es un denario? Un denario es el sueldo de un trabajador de todo un día. Esta frase, 2 libras de trigo por un denario, te la voy a traducir al lenguaje actual para que la entiendas. 1 kilo de trigo va a costar de 50 a 100 dólares, 150 dólares. Cuando se ejecute el juicio del hambre, la gente va a trabajar todo el día solamente para comprar 1 kilo de trigo para su familia. Les va a alcanzar para una sola comida para la familia. Es decir, hoy 1 kilo de trigo cuesta $1 aproximadamente, variando de país en país, pero 1 kilo de trigo cuesta $1 para hacer pan o tortillas. En la tribulación, cuando el jinete del caballo negro galope por toda la tierra, 1 kilo de trigo costará de 50 a 150 dólares. Si quieres comer, tienes que pagar 150 dólares. Hoy vivimos un lujo comparado con la tribulación. Hoy tenemos nuestras 3 comidas al día. 3 comidas al día. Pero en la tribulación, todos a ayunar, una sola comida al día. Bueno, los que son millonarios van a poder más, ¿no? Y los que le sirvan al anticristo van a tener más recursos. Como siempre se ha visto en las guerras, los pobres son los que sufren más. Pero la población regular general quiere comer, tiene que dar 150 dólares y le van a dar 1 kilito de trigo nada más. Ese es el significado de 2 libras de trigo por un denario. Entonces, hermanos, aquí en parábola se nos está diciendo cuán severo será la tribulación. Por eso nosotros invitamos al arrepentimiento. Habrá una crisis global de bienes materiales.
Acuérdate que el cielo se va a oscurecer. ¿Qué le va a pasar a la agricultura? Las plantas necesitan de sol para hacer fotosíntesis, para producir sus frutos. Aunque tú llenes de fertilizantes una planta, si no le da el sol, la planta no da fruto. Y en la tribulación se va a oscurecer parte del sol. La producción agrícola se va a caer. Hay que estar fiel a Jesús para ser tenido por digno de escapar de lo que vendrá y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. El arrebatamiento no es algo opcional, es algo obligatorio. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo, obedeciendo a Jesús, viviendo en santidad. Y si tu conciencia te acusa que estás pecando, rápido, lava tu conciencia, arrepiéntete, haz cambios y corre a Jesús, porque esto se viene sobre la tierra ya. No vas a querer estar en ese periodo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. ¿Habrá hambres? Sí habrá hambres. ¿Necesitamos en este momento hacer acopio de alimentos? No es necesario, más bien regalarlos. Es sabio y prudente que en tu despensa tengas algo almacenado, porque si vives en una región que de repente hace mucho frío o de repente hay huracanes, es sabio y prudente que tengas alguna reserva. Pero si en tu región no es propensa a terremotos, huracanes, heladas, no, Dios no nos está llamando a guardar alimentos, nos está llamando a regalarlos los alimentos, ¿sí? Que no tengamos bolsas que se hagan viejas, sino que hagamos tesoro en los cielos, que regalemos alimentos. Dios no nos llama a hacer acopio, a menos que el Espíritu de Dios dé una orden precisa, pero no la ha dado, ¿sí? A veces Dios te puede hablar en sueños y te dice, junta alimentos porque viene tal desgracia. Ahí sí, pero normalmente no nos llama a guardar, nos llama a regalar, ¿sí? A dar a los pobres, etc. Cada circunstancia es particular, pero en la tribulación se vendrá terrible todo esto. Y también dice Apocalipsis, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En las desgracias, guerras, plagas, pestes, los millonarios siempre han tenido un poco para sus lujos y la población general es la que sufre. En el imperio del anticristo sucederá también esto. Los más allegados al anticristo tendrán todavía sus lujos, ¿sí? Bienes materiales de ricos que se pueden dar el placer para pagar. Entonces, un obrero, por supuesto, que no va a tener acceso a estos bienes preciados y lujos. Entonces, hermanos, la Biblia, la Escritura nos muestra destellos de cómo será la tribulación. No te quedes a la tribulación. Si estás en pecado, arrepiéntete. Si fumas cigarro, no te vas en el arrebatamiento, te dejan a la tribulación. Si te tatúas después del conocimiento del Evangelio, te dejan a la tribulación. Si ves películas de terror, si juegas juegos de video, si dices groserías, si dices mentiras, si robas, si vistes con desnudez, ropa muy pegadita o destapada, si practicas el pecado, no te vas en el arrebatamiento. Dios se va a llevar gente santa y la Escritura nos muestra qué le va a pasar a los que se queden. Dios no quiere que te quedes, quiere que camines con Él como Enoc y seas traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Los siervos de Dios no jugamos juegos de video, ni de fútbol, ni de nada de eso, basura, ocio tonto. ¿Sí? Los siervos de Dios estamos concentrados en las cosas del reino, no nos distraemos con tonterías de juegos de video. Bueno,